Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Que están con nosotros en otra consulta médica más. Yo soy Patricio Peralta. Para mí un inmenso placer poder acompañarles en sus hogares. Recordándoles, esta consulta médica es un programa en donde intentamos compartir con ustedes en sus hogares y a través de las líneas de teléfono y nuestras redes sociales, donde ustedes nos envían sus inquietudes para nuestros especialistas. Que invitamos, ¿verdad? Hoy estamos compartiendo con el doctor Luis Felipe Santana, él es médico nutriólogo, y precisamente en este programa queremos conversar, Luis Felipe, sobre estas fiestas, ¿verdad?, que han terminado, y la gente por lo regular vuelve a su rutina, empieza de nuevo a hacer ejercicios y sobre todo se somete a cierto tipo de dieta de desintoxicación. Yo creo que es un momento, es una etapa, un momento en donde la gente quiere retomar su estado y sobre todo los que hemos comido mucho en las fiestas, ¿verdad? Queremos ver de qué manera podemos retomar de nuevo nuestro peso y desintoxicarnos. ¿Realmente existen dietas para desintoxicarse, para eliminar las toxinas, no? Bueno, es un término, digamos, mal empleado en cierta forma, y esto se le saca mucho provecho a nivel comercial, ¿verdad? Porque la gente se siente mal y tiene un sentido de culpa cuando pasa por cualquier fiesta, o sea, y es algo normal, natural, Navidad, Semana Santa, un cumpleaños, alguna celebración, pues nosotros nos salimos de la rutina y comemos cosas que no estamos habitualmente acostumbrados a comer, o algunos toman alcohol un poco más de lo que solían hacer, entonces sienten la culpa de que subieron de peso, comieron mal y quieren como mejorar, y quieren entonces cambiar la forma en cómo pues se alimentan y recuperar, como tú decías, cierta rutina. Ahora, el cuerpo tiene mecanismos para lidiar con las toxinas, y el cuerpo tiene órganos que se encargan de eso. El hígado, sobre todo, el riñón, pueden eliminar ciertos desechos. Ahora, nosotros con la nutrición y alimentación sí podemos ayudar en cierta medida a esos órganos a hacer bien su trabajo, y entonces ahí sí nosotros podemos en cierta medida intervenir. Claro que restablecer un patrón adecuado de alimentación es algo muy bueno. Las personas a veces toman medidas radicales. Por ejemplo, existe ahora y es muy común lo que se llama el juicing, ¿verdad? ¿Eso qué es? Dietas a base de jugos solamente, y se usa mucho jugo verde. Entonces se hace jugo verde para tratar de llevar nutrientes al cuerpo. Bueno, nosotros de hecho no necesitamos un exceso de nutrientes. Los nutrientes, aunque lo demos en cantidades altas, no siempre van a tener más efectos, porque nuestro cuerpo tiene un funcionamiento fisiológico y lo que tenemos es que darle al cuerpo lo que le hace falta, lo que necesita. Que de eso se trata la nutrición, aportar los nutrientes, los compuestos que el cuerpo necesita para hacer sus funciones vitales y para enfrentar situaciones de estrés, situaciones difíciles. Entonces, el hecho de que yo me coma 3 libras de rúcula o de kale, que está muy de moda, en un jugo, pues no me va a hacer a mí un superhombre. Claro, me va a ayudar porque me está aportando los nutrientes que mi cuerpo sí necesita, y si yo no estaba consumiendo esos nutrientes, pues entonces claro, me voy a sentir mucho mejor. Pero una buena alimentación, una dieta balanceada me va a hacer un efecto muy similar. ¿Qué pasa también? Que las fiestas pues nos ayudan para nosotros sentirnos bien, comer ciertos alimentos que no nos son tan bien para nuestra rutina diaria, como cosas dulces. Yo siempre le digo a mis pacientes,
Un bizcocho, por ejemplo, es algo que se usa en un cumpleaños. ¿Por qué? Porque me hace sentir bien, tiene azúcar, sí, es algo muy agradable, muy delicioso, ¿verdad? Al paladar le gusta y nos hace sentir bien en el cerebro. ¿Y por qué será que las personas, por lo regular, siempre este tipo de alimentos somos más, nos gusta más, somos más propensos a consumirlo, o nos llama más la atención? Son prácticamente, son los alimentos que... precisamente los alimentos prohibidos, como el azúcar, bien tú dices, las grasas. Mi pregunta es por qué realmente el ser humano en sentido general no prefiere comer sano, comer verduras, frutas, y prefiere o hacer el sacrificio o hace el sacrificio para dejar de comer ese tipo de alimentación, que son las menos confiables. Claro, hay que tener en cuenta de que en sí los alimentos no son buenos o malos, sino es la proporción en que uno los consuma. Entonces, comerse un bizcocho en un día de tu cumpleaños no es malo. No es malo. El problema es que ahora, a diferencia quizás de lo que pasaba antes, yo te voy a decir, en los tiempos de mi abuela, para mi abuela comer un bizcocho tenía que fajarse a hacerlo, y no era fácil hacer un bizcocho porque solamente el suspiro había que batir la clara a mano, y eso ya de por sí es toda una hazaña. Pero ahora tenemos disponibilidad de alimentos en cualquier lado. Tú vas a cualquier colmado, a cualquier supermercado y consigues un bizcocho, y es algo, ¿verdad?, apetecible. Entonces eso estimula el cuerpo. El azúcar tiene unos ciertos efectos aún en el cerebro que estimula el cuerpo, y uno tiene una sensación de bienestar. Te sientes bien, te sientes agradado, y entonces por eso tú lo comes. Por eso mucha gente, cuando tienen problema de que si lo dejó un novio o tienen problemas en el trabajo, pues recurren a la comida como una forma de escapar o de sentirse bien consigo mismo. Y por lo regular no es comida la más saludable, sino siempre es comida con mucho azúcar y eso, que son los que motivan este tipo de emociones, ¿no? Sobre todo. Bueno, volviendo un poco al tema de las toxinas, de la desintoxicación y luego de la fiesta y todo esto, realmente el comportamiento que tenemos con respecto al cambio, sobre todo a estos cambios que estamos dando de alimentación, hasta dónde realmente podemos nosotros readaptarnos, qué hay que hacer para realmente volver de nuevo a este estilo de vida que muchos preferimos, algunos con sus ejercicios y con sus dietas y todo esto. Necesariamente hay muchas preguntas, y sobre todo tengo algunas preguntas en las redes. Necesariamente tenemos nosotros que recurrir al nutriólogo para poder tener una buena alimentación. O sea, yo tengo varias preguntas, por eso parte de mis propias inquietudes y la que tenemos también en este sentido, ¿no? Necesariamente entonces necesitamos una planificación de la alimentación, pero nosotros no estamos preparados para eso. Definitivamente ustedes, los expertos, son los que están preparados para eso. Todas las personas entonces debemos de ir a un nutriólogo para que nos diga qué comer, cuándo comer, en qué proporción. O una persona común, normal, en una familia o una familia completa para su alimentación, puede planificarse, puede hacer su propio estilo de alimentación y estilo de vida en este sentido. Mira, la respuesta es sí y sí. La respuesta es que, bueno, no cae mal ir a un nutriólogo y recibir asistencia, porque pues el nutriólogo le puede orientar y decirle qué debe comer, que sí, que no, y de lo que a usted le gusta comer le puede también decir, mira, esto sí, esto no, o más de esto, menos de esto, y te pueden dar entonces una guía, digamos, general. Ahora, hay personas que no necesitan tener un plan dietético, no necesitan tener quizás un nutriólogo que le diseñe un menú, que lo vaya llevando semana tras semana, pero todo depende de las metas y los objetivos que cada quien tenga. Si es una persona que está en sobrepeso o que ganó peso por esto de las fiestas, si es un atleta que necesita mejorar su rendimiento, o si tiene una condición de salud específica, diabetes, problemas de colesterol, de triglicéridos, hipertensión, este tipo de pacientes, cáncer, pues sí le conviene y necesitan una consulta con un nutriólogo. Aún, por ejemplo, las embarazadas, porque es un tiempo donde las mujeres ganan peso de manera natural, pero algunas ganan más peso que otras. Entonces, ¿qué cosas se pueden, digamos, hacer después de un periodo de fiestas? ¿Verdad? Pues
volver a una rutina saludable y tomar acciones que puedan en algún momento ser retadores, pero que se puedan cumplir a largo plazo. ¿A qué me refiero? Bueno, las personas suben de peso y a veces suben 20, 30 libras y quieren en una semana echar para atrás todo lo que le ha tomado años hacer. Y eso no puede ser. No puede o sea, ser. Lo que a mí me ha tomado 10, 20 años subir de peso, yo no lo voy a bajar en una semana. Entonces, no tenemos que recurrir a métodos muy radicales, ¿verdad? O sea, eso debe ser en balance y debemos pensar a largo plazo. Sin embargo, sí tenemos que tomar medidas concretas de desarrollar hábitos. Y para desarrollar hábitos tenemos que ir tomando acciones. Y esas acciones deben mantenerse. O sea, nosotros debemos poner, pues, de nuestra parte para poder ser periódicos, ser consistente en los hábitos que estamos llevando para entonces poder decir que hemos cambiado nuestro estilo de vida, que es lo que nosotros queremos. Eso tiene que ser planificado en base a una meta, por ejemplo, de tiempo con respecto al peso, con respecto a la porción de los alimentos que estamos consumiendo. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a rebajar, en un mes pienso rebajar 5 libras, 10 libras, no sé. Necesariamente tiene que ser en esa... viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, depende cuáles sean de nuevo las metas. Debe verse como un periodo, digamos, donde vamos a tener un control del peso, pero también pensar en una modificación de estilo de vida si estás en sobrepeso y te ha tomado mucho tiempo. Porque resulta que hay personas que sí pueden bajar de peso por un tiempo y vuelven a su estilo de vida anterior. ¿Y qué pasa? Que suben de peso de nuevo. Lo normal es 1 a 2 libras por semana que una persona baje de peso. Hay métodos que usamos que los pacientes bajan hasta 1 libra por día, No me digas. pero cuando se necesita bajar mucho peso. Sin embargo, cualquier método que se utilice, el paciente tiene el riesgo de volver hacia atrás, aun cuando se haga una cirugía. El paciente tiene el riesgo de volver hacia atrás si vuelve a su estilo de vida anterior. Ya, y retomando en parte lo de la desintoxicación de nuevo, ¿qué tú recomiendas que una persona que haya pasado por toda esta, por este trance, ¿no? Porque es un cambio bastante brusco cuando tú has tenido un espacio de tiempo consumiendo mucho alimento que no son los que cotidianamente consumes y que de nuevo retomas diario, ¿verdad? La alimentación diaria, cotidiana. ¿Qué tú recomiendas? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué consumir? ¿Qué no consumir? Me gustaría que seamos un poquito prácticos en esta parte, ¿no? Claro, una de las cosas que es bueno es eliminar de nuestra dieta pues aquellas cosas que sí nos hacen daño, como por ejemplo los alimentos procesados, tratar de consumir las cosas más frescas posible. También pues los alimentos que vienen fritos o con grasas trans. Las grasas trans son las que se producen cuando elevamos los ácidos grasos vegetales a altas temperaturas, y entonces eso nos produce a nosotros daños en nuestro cuerpo. Disminuir las grasas saturadas. Las grasas trans vienen en el aceite, como ya dije, muy caliente, en las margarinas también, y muchos alimentos procesados. También pues las grasas saturadas vienen en los productos de origen animal, las carnes, la mantequilla, la leche. Entonces podemos reducir eso. Aditamentos como preservativos, colorantes, eliminar eso de la dieta también. Y entonces agregar componentes, porque no se trata solamente de restringir, sino agregar cosas que sí nos hacen bien, como por ejemplo los vegetales, las frutas. Debemos comer 3 porciones de vegetales y 2 porciones de fruta al día. Y debemos saber que estamos consumiendo los micronutrientes necesarios. En ocasiones a veces inclusive vamos a tener que usar suplementos para poder cubrir los requerimientos diarios, pero si sabemos que estamos consumiendo frutas, vegetales, cereales integrales y productos lácteos, queso, yogur, leche, que nos aporten nutrientes junto con otros componentes que agregan proteína como el pescado, carnes como carne de pollo y aún carne roja que se puede consumir 1 o 2 veces a la semana,
huevo, ese tipo de alimentos entonces son parte de una dieta balanceada y nos permiten a nosotros entonces tener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder enfrentar esto. Un componente importante de todo esto es las fibras. Las fibras se encuentran en los vegetales, las frutas y los cereales integrales. Y las fibras nos ayudan porque sacan, digamos, un poco de las grasas o del colesterol, pero también pues absorben algo de toxinas, entre comillas, y nos ayudan a alimentar las bacterias buenas que tenemos en el intestino, que son lo que llamamos la microbiota intestinal, que también son muy importantes porque todos los otros alimentos que dijimos la perjudican a esas bacterias, pero los alimentos sanos pues favorecen esas bacterias y esas bacterias a su vez entonces nos ayudan a nosotros. Bueno, precisamente hablando de la importancia de las fibras y de comer frutas, nosotros queremos compartir precisamente un nuevo estudio con respecto al consumo de frutas y vegetales, y es que definitivamente sabemos bien los beneficios, como bien nos dice Luis Felipe, al estómago, ¿verdad? Sobre todo, pero también se ha descubierto los grandes beneficios que contiene la alimentación a través de las frutas y vegetales para el corazón. Vamos a compartir este reporte de Miguel Ángel Rivera de La Voz de América y luego retornamos después de la pausa. Sí, abuelita tenía razón después de todo. No comas todas esas porquerías, siempre lo he escuchado. Las frutas y vegetales son muy buenos para usted. ¿Cuán buenas? Ahora hay evidencia contundente. Un estudio mostró que las frutas y vegetales mantienen alejados a los médicos, manteniendo saludable su corazón. Investigadores comenzaron el estudio con adultos jóvenes y les dieron seguimiento por un espacio de 20 años. Se les pidió que escribieran un diario de lo que comían en sus dietas, particularmente la cantidad de servicios de frutas y vegetales. Después de 20 años, los médicos escanearon sus pechos en busca de calcio en las arterias coronarias, una señal de enfermedades cardiovasculares. Aquellos con un promedio de 7 a 9 servicios de frutas y vegetales cada día eran un 25% menos propensos a sufrir problemas cardiovasculares que aquellos que comieron solo de 2 a 4 servicios. Entonces, la próxima vez que quiera una meriendita, tome una manzana. Su corazón se lo agradecerá. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Cuando uno no estudia, uno no vive una vida igual que si uno estudia y coge unas buenas carreras. No es lo mismo. Me siento orgulloso con ese liceo. Va a tener todo más fácil, va a tener, ¿cómo le digo? Va a tener más mejoría. Porque aquel liceo estaba muy deteriorado y muy pequeño para ellos. Ahora van ellos a dedicar más tiempo al estudio que lo que le estaban dedicando. Porque lo que le estaban dedicando era mediodía. Ahora van a dedicar el día entero. Y es bueno porque va a ser amplio y van a estar tan entendidas, que eso es muy bueno, porque así ellos aprenden más. La comunidad está feliz con eso, porque estamos todo el mundo esperándonos. Me siento muy bien, contento con nuestro presidente. Muchas gracias por ese liceo ahí, que Estado Paz, está ahí mismo. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica hoy en la grata compañía del doctor Luis Felipe Santana. Él es médico nutriólogo, presta sus servicios en MedicalNet
y también en Dermanova, ¿verdad, doctor? Así es. Qué bien. Bueno, estamos conversando en lo que respecta a la alimentación y sobre todo luego de haber terminado estas fiestas que siempre nos dejan, ¿verdad?, un poco sobrepeso, que la gente comienza a retomar sobre todo en estos meses, ¿verdad?, con mucho más entusiasmo en lo que respecta a los ejercicios, a la alimentación, y por eso muchas personas nos han escrito con respecto a este tema, qué hacer en este tiempo de renovarse en lo que respecta a la alimentación y a mantenerse, ¿verdad?, en salud, que yo creo que es en definitiva la propuesta de este programa y el mensaje que nosotros queremos compartir con ustedes. Precisamente, Luis Felipe, estábamos hablando sobre estos temas de la gente y la planificación. Sí me gustaría más o menos concluir la parte de lo que respecta a la planificación de las familias y de las personas con respecto a su alimentación. Ya muy bien tú nos hablaste del balance que debe de tener los nutrientes que consumimos, pero por lo regular la gente cuando va al supermercado no contempla, lo digo por muchas veces la experiencia que uno sencillamente entra al supermercado y coge fruta, coge esto, lo que sea, pero no en base a una planificación balanceada de alimentación, que es lo que entiendo debemos hacer, ¿verdad? Así es. De comprar los alimentos con respecto a la planificación que tenemos, ¿no? Me gustaría como dejar concluir esta parte y que tú nos orientaras qué debemos hacer las familias comunes, la gente común, y que comemos todos los días, porque definitivamente esa es parte de nuestra existencia, ¿no? Claro, cuando hablamos de una alimentación balanceada, estamos diciendo una alimentación donde comemos todos los grupos de alimentos, cereales, frutas, vegetales, carnes. Bueno, cereales incluye los tubérculos, hay también algo de grasa y algo de cosas dulces que se puede incluir en menos cantidad. Y los lácteos, que una persona adulta puede consumir hasta pues una porción de lácteo al día. En el caso de los niños, 2 porciones de lácteos al día, leche, yogur o quesos. Y eso ayuda para aportar el calcio, vitamina A, vitamina D. He escuchado a algunos expertos que dicen que ya los adultos no necesitamos consumir leche. Bueno, los adultos no necesitan comer carne tampoco, sin embargo lo comemos. O sea, todo es un asunto de los nutrientes que sí necesitamos y dónde lo obtenemos. La leche es una buena fuente de calcio, vitamina A, vitamina D, proteína de muy alto valor. La única proteína que tiene mayor valor biológico es la proteína del huevo. Sin embargo, todas esas proteínas que consumen los individuos que van al gimnasio y que hacen ejercicio, la proteína whey, viene de la leche, porque es una proteína de muy alto valor. Entonces, los alimentos en sí ninguno es estrictamente necesario, lo que sí son esenciales son los nutrientes que nosotros necesitamos y eso lo podemos obtener de diferentes fuentes. Claro, de ahí depende de lo que son los objetivos y las preferencias de cada uno en su dieta. Perdón, ahora, hay una persona que precisamente cuando tú hablas del huevo nos pregunta cuántos huevos debemos de consumir en la semana, diario, interdiario, ¿cuántos a la semana? Eso es una pregunta que siempre la gente se hace. Sí, es una pregunta, me río porque recientemente he escuchado también, hay muchas informaciones en lo que respecta al colesterol, el consumo de huevos, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es importante saber que las personas que sufren del colesterol tienen un problema endógeno, o sea, el problema de ellos es que producen el colesterol, no necesariamente que lo están ingiriendo en la dieta. Y el colesterol se produce allí por básicamente un exceso de calorías en formas de azúcares y grasas saturadas sobre todo. Entonces, ahí tenemos que ver qué está comiendo la persona para quizás bajar las calorías y bajar ese tipo de alimentos. Pero el tema del huevo es porque el huevo tiene un alto contenido de colesterol en la yema, sobre todo, y las personas entonces entienden que no deben consumirlo. Una persona que sufre del colesterol pudiera hasta 2 huevos en un día comerse sin problema. Y eso no le va a hacer tanto efecto, digamos, porque el colesterol en la dieta quizás aporta algún 10 o 15% del colesterol que vemos en la sangre. Nosotros podemos tomar medidas para cambiar un poco ese colesterol, sobre todo el que está
catalogado como el colesterol malo, que es el LDL y el VLDL, que producen placas ateromatosas, y podemos tomar algunas medidas para bajar eso, algunas para subir el HDL. ¿Qué pero es el colesterol bueno? El colesterol llamado bueno. ¿Qué tan bueno es un colesterol bueno alto, por ejemplo? Sí, es un factor protector, digamos, pero muy alto tampoco es bueno, porque todo en exceso es daño, es malo, ¿verdad? Sin embargo, el caso del huevo, una persona normal que no sufre del colesterol no va a tener problema en comerlo, porque realmente no es eso lo que le va a llevar a padecer del colesterol. Y el colesterol es una sustancia buena, la necesitamos para las hormonas, la necesitamos para pensar, la necesitamos aún para desarrollar cosas como la vitamina D, que nuestro cuerpo la puede producir. Todo esto viene, las hormonas sexuales, por ejemplo, vienen del colesterol, ciertas hormonas que usamos en el cerebro vienen del colesterol. Entonces el colesterol no es malo per se, y nos ayuda a transportar las grasas, que también entonces en esa parte es buena. Pero todo es un asunto de balance. En el caso del huevo, una persona saludable puede comer huevo, yo le diría que quizás 1 o 2 por día sin problema. En la semana pues no trate de comer solamente huevo, porque la clave también de una alimentación balanceada es la variedad. Nosotros debemos comer 3 porciones de vegetales, 2 porciones de fruta diarias, pero no es los mismos vegetales, las mismas frutas. Entonces debemos variar eso que estamos comiendo para recibir diferentes nutrientes de diferentes fuentes. Así es. Bueno, yo quisiera preguntarte una inquietud con respecto a de cómo afecta la alimentación. Evidentemente sabemos que todo lo que comemos dice un dicho que somos lo que comemos, ¿no? Incluso hay algunos estudios que se han hecho con respecto a cómo influye lo que comemos a las enfermedades de tipo cognitivas, ¿no? Me gustaría escuchar tu opinión, pero luego de que veamos realmente parte de estos últimos estudios que han determinado que escoger los alimentos que consumimos podrían ayudarnos a defendernos de la demencia y de otros problemas cognitivos también, dependiendo del tipo de alimento que estemos consumiendo, ¿no? Si, en este caso, si frutas y vegetales o todo este tipo de alimentación, ya el doctor es el experto en todas estas cosas. Mientras tanto, vamos a escuchar en la voz de Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América también, estos nuevos resultados de nuevos estudios de cómo afecta la comida al cerebro. Todos sabemos que comer saludablemente es bueno para el corazón y la cintura. Ahora, nuevas investigaciones sugieren que otra parte del cuerpo, su cerebro, se beneficia enormemente. Parece ser que escoger sus alimentos correctamente podría ayudarle a defenderse de la demencia y otros problemas cognitivos que asociamos con el envejecimiento. En un estudio publicado en la revista Neurology, un equipo internacional de científicos inquirió a casi 30,000 pacientes sobre sus dietas. Se les hicieron pruebas de memoria y otras señales de funcionamiento cognitivo. 5 años más tarde, se les hizo la prueba una vez más. Los expertos encontraron que aquellos que informaron haber comido la mejor dieta, incluyendo las que eran altas en frutas, vegetales y nueces, y bajas en alimentos fritos y alcohol, mostraban un 24% menos de probabilidad de exhibir los efectos del envejecimiento cerebral que aquellos que informaron haber comido la peor dieta. Se necesitan aún más estudios antes de poder probar que una causa la otra, pero es una razón más para optar por una selección saludable de alimentos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Continuamos, esta es la consulta médica. Bueno, Luis Felipe, hemos visto de cómo realmente en estos últimos avances y descubrimientos de la ciencia también, evidentemente no creo que no sean tan novedosos, porque definitivamente, como decíamos al inicio, somos lo que comemos y de alguna manera también tiene que afectar algunos problemas o beneficios, podemos decir también, de los cognitivos que tengan que ver con nuestro pensamiento, que tienen que ver también con todo lo que es la parte del cerebro y el comportamiento del cerebro. ¿Hasta dónde realmente es cierto todo esto, no?
Sí, hay muchos factores que pueden influir en esto del cerebro y aún en el tema de la demencia. De hecho, hay carencias de vitaminas que producen demencias y que se pueden corregir sustituyendo o proveyendo las vitaminas que están carentes. Pero también hay efectos a largo plazo como esto de el Alzheimer, ¿verdad? Que es una demencia que se va desarrollando y es progresiva. Porque en el cerebro hay daños por diferentes factores, la edad, la genética también que nos predispone a ciertos cambios. Pero, por ejemplo, el tema de los radicales libres es algo importante, no solamente en nuestro cerebro, sino en todo nuestro cuerpo. ¿Qué son? Los radicales libres son sustancias que, digamos, que le hacen daño a otras partes del cuerpo, a otras moléculas, ¿verdad? Porque son sustancias que le hace falta electrones y entonces ellas se las roban los electrones a otra molécula. Y para eso entonces necesitamos antioxidantes. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para producir radicales libres y también para producir antioxidantes endógenos, pero en ocasiones por un exceso de calorías o por una mala alimentación nosotros producimos más radicales libres. También cuando nos vemos expuestos a cosas como la radiación ionizantes, pues producimos más radicales libres que lo que nuestro cuerpo tiene la capacidad para defendernos, y hay elementos en la dieta que también actúan como antioxidantes, como la vitamina E, la vitamina C y algunos otros minerales también que pudieran contribuir a estabilizar o a aportar a los antioxidantes, digamos, que tiene que ver con endógenos. La desintoxicación, tiene que ver directamente con precisamente de cómo actúan esos radicales libres. Claro, entonces en la dieta algo sencillo de lo que podemos llevar a la casa como mensaje es incluir frutas y vegetales con diferentes colores, sobre todo de colores intensos, y que pues en la piel o la cáscara de muchas de esas frutas y vegetales lo podemos consumir. O sea, por ejemplo, la manzana o la uva o las berries, ¿verdad? Las fresas, las blueberries, pimiento, bueno, en sentido tomate. general hay muchos vegetales que son de diferentes colores. Zanahoria tiene un color. Zanahoria, hay rica muchos, en betacarotenos. sí, ajíes que también tienen varios colores y eso. Realmente, ¿cuál es la diferencia, o si realmente hay alguna diferencia en lo que respecta al aporte que tienen cada uno de sus alimentos? Claro, hay ciertos nutrientes que pueden variar entre uno y otro, y por eso lo bueno es combinarlos y tener un plato, digamos, que se vea como un arco iris, decimos, sí, de que tenga diferentes colores. Y ese plato, una forma fácil de saber si estamos comiendo una alimentación balanceada, es precisamente llenar la mitad del plato de vegetales que sean de diferentes colores: verde, amarillo, rojo, morados, y luego la otra mitad dividirla, una parte, o sea, un cuarto del plato, entre cereales integrales o tubérculos, y el otro cuarto que nos queda, un 25-20%, en carnes. Y eso nos va a aportar a nosotros los nutrientes, a grosso modo, que nosotros necesitamos, tomando en cuenta la porción de lácteo al día que vamos a requerir, queso, yogur o leche, ¿verdad? Ya, bueno, precisamente por eso nosotros, nuestro plato tradicional de los dominicanos, la llamada bandera, ¿verdad? Veo que más o menos se comprende, ¿verdad? Todos estos nutrientes, precisamente porque está equitativamente proporcionado con respecto a los vegetales, a los cereales. La bandera es un carnes, plato excelente, yo diría. O sea, tiene la combinación de leguminosas con cereales, arroz, habichuela, que mejora, digamos, la calidad de los aminoácidos que tienen porque se complementan unos con otros. Tenemos los vegetales, tenemos carne. El punto es cómo se preparan y la proporción que hacemos, porque muchas veces lo que debemos comer de vegetales no lo comemos de arroz. Entonces ya ahí estamos cambiando. Y los vegetales le damos quizá un 10% del plato y no todo lo que eso realmente necesita. Y entonces ahí es que tenemos que cambiar un poco, invertir, digamos, la pirámide en el caso de la bandera Así nacional. es. Para concluir esta parte de cómo afecta el tipo de alimentación, de alimentos que consumimos a la parte cognitiva, entiendo que también debe haber una injerencia de lo que comemos con respecto a nuestro estado de ánimo, ¿no? Así es. Si usted está depresivo, si usted está de alguna manera también emocionalmente, tiene que ver con lo que usted come. ¿De alguna manera puede suceder así? Claro.
Debemos recordar que hay componentes en los alimentos que contribuyen de una manera directa y que nosotros lo hemos identificado en la dieta. Por ejemplo, el café, el chocolate, afectan nuestro cerebro y son estimulantes. De igual forma, hay otros elementos en la dieta que afectan nuestro estado de ánimo. Aún, por ejemplo, las personas que consumen muchas cosas con azúcar, pues no se sienten con ánimo, aunque eso les aporta energía, porque tienen una sensación de bienestar que pues cede rápido, o sea, regresa a su estado de ánimo normal y entonces quieren seguir teniendo como esa sensación de bienestar por el dulce, y por eso es que se hacen muchas veces adictos al dulce, o sea, quieren volver al dulce para poder sentirse de esa manera. Y cuando nosotros retiramos por un tiempo las cosas muy dulces, pues el paciente empieza a sentirse mejor de una manera más estable y no le hace tanta falta el dulce, aunque uno siempre tiene como su deseíto, ¿verdad? Su cariñito por un dulcito de vez en cuando, y eso en ese sentido no está mal. Lo malo es con la frecuencia en que uno lo come. Yo creo que la alimentación es como la vida, que uno tiene que tenerla variada, ¿verdad? Y no muy dulce ni muy salada. Así es. Definitivamente. Así es. Bueno, hoy estamos en la grata compañía del doctor Luis Felipe Santana. Él es nutriólogo y presta sus servicios en MedicalNet y en Dermanova. También nosotros vamos a hacer una pausa, y luego de la pausa nos han preguntado algunas personas sobre el tema de la alcalinidad y lo ácido en la alimentación. Me gustaría que dejáramos un poquito claro, precisamente porque ya tenemos algunas inquietudes en ese sentido. ¿Qué les parece? Claro. Volvemos luego de la pausa. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. El 2019 será todavía mejor que el 2018 porque las condiciones están dadas y seguiremos trabajando día y noche para aumentar y ampliar más aún las conquistas económicas, sociales, institucionales y democráticas que hemos alcanzado para bienestar de más dominicanos y dominicanas. El 2019 será todavía mejor. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, New York, le asiste en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía del doctor Luis Felipe Santana. Él es nutriólogo. A propósito, la diferencia entre un nutriólogo y un nutricionista. Tú eres médico, evidentemente, sí, ¿no? En nuestro país hacemos distinción, y en algunos países de Latinoamérica, entre los nutriólogos y los nutricionistas. Los nutricionistas son las personas que hacen una carrera, un estudio de grado en nutrición exclusivamente. En el caso nuestro, que somos nutriólogos clínicos, pues hacemos medicina y después hacemos una maestría especializándonos en nutrición, y aparte de pues tener las nociones básicas de nutrición, pues manejamos casos más complejos de enfermedades, pero también el paciente, por ejemplo, que está en cuidado intensivo, el paciente que está ingresado, que está en su casa, que necesita
una nutrición enteral, o sea, por un tubo directo, llevarle la alimentación al estómago o al intestino, o por las venas, que es el parenteral. O sea, podemos hacer una nutrición y ponérsela directo a las venas para que pueda nutrirse el individuo sin necesariamente pues ingerirlo en el caso de que no pueda hacerlo. Entonces es un poco la distinción que hacemos entre uno y otro. Qué bien. Y los médicos obviamente tenemos la capacidad de prescribir medicamentos que un nutricionista no puede tiene. hacerlo. Así es. Bueno, precisamente yo quería aclarar, ¿verdad?, esta diferencia para que también nuestros amigos y amigas sepan con quién estamos tratando. Este experto, ¿verdad?, en nutrición, en este caso, ¿verdad?, médico, el doctor Luis Felipe Santana. Bueno, en el segmento anterior habíamos leído una de las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestras redes, recordándole que nuestras redes sociales, en la consulta médica en todas las redes, en Facebook, en Twitter, Instagram, y nos hablan sobre en qué interviene el esquema o en la práctica de la utilización de alimentos que son alcalinos o ácidos. Bueno, yo he leído que precisamente las toxinas, hablando de toxinas, y las enfermedades se producen precisamente por el consumo de alimentos más ácidos que alcalinos. Eso me gustaría de alguna manera aclarar, porque se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y definitivamente sería muy importante que nosotros pusiéramos mucha atención a esta parte, porque también va a depender de la calidad de la alimentación que nosotros vayamos a consumir. Claro, esta parte es interesante y yo quiero comenzar diciendo que el cuerpo tiene mecanismos para poder balancear, digamos, el pH. O sea, si está muy alcalino, hacerle un poco más ácido; si está muy ácido, hacerle un poco alcalino. Sin embargo, pues nosotros en la dieta podemos influir en cierta medida en esto. Cosas como las frutas, por ejemplo, que aunque puedan ser ácidas, cuando nosotros las ingerimos produce un efecto alcalinizante. Me explico. Si usted toma, por ejemplo, agua con limón, que es ácida, y usted le hace una prueba, una pHmetría, y resulta que ve que sí, que el limón tiene mucho ácido y es ácido, pero eso cuando no lo ingerimos, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando la ingerimos, eso produce un efecto de alcalinizar nuestro cuerpo. Y esto es interesante. En cambio, otras sustancias como quizás carnes, las grasas saturadas, pueden producir un efecto contrario de acidificar el cuerpo, o que nosotros produzcamos en cierta medida más ácido. El efecto de la mejoría entre una cosa y otra, pues debemos verlo como algo integral. No es solamente que estamos consumiendo alimentos más que nos producen más alcalinidad, sino que eso tiene otros componentes, como hablábamos, la fibra, las vitaminas, antioxidantes. Entonces hay un efecto mejor, digamos, por consumir estos alimentos en sentido general por esto. Pero nosotros podemos influir. Si, por ejemplo, es una persona que sufre de gastritis, pues puede ayudarse de este tipo de cosas porque tiene quizás un exceso de producción de ácidos en el estómago. También las personas que tienen infecciones urinarias recurrentes pueden utilizar esto para, en cierta medida, luchar y acidificar un poco la orina, que le va a permitir entonces pues combatir ciertas bacterias o eliminar el crecimiento de ciertas bacterias. Y eso va a influir también lo que yo mencionaba de las bacterias o la microbiota intestinal, porque dependiendo del pH que nosotros lleguemos a conseguir ahí, pues podemos influir para un lado o para otro hacia bacterias buenas o bacterias malas. Entonces esto nos ayuda también. A nivel sistémico, pues podemos tener cierto efecto con esto y se ha visto algunos resultados, digamos, con ingerir alimentos que alcalinicen más al cuerpo que acidificarlo. Así es. Bueno, ¿y cuáles alimentos podemos clasificarlo? ¿Podríamos tener una idea de cuáles alimentos nos producen un efecto y otro? Bueno, como yo mencionaba, las frutas tienden a alcalinizar el cuerpo, mientras que cosas como las carnes, las grasas saturadas, pues tienden a tener el efecto entonces contrario. Ok, todos los productos de origen animal, por ejemplo, siempre van a ser de tipo ácido. Normalmente, sí. Normalmente. Bueno, yo quiero compartir con usted y con nuestros amigos y amigas que nos escuchan precisamente otro estudio que nos habla
de cómo precisamente estos alimentos que consumimos, llamados los alimentos, muchos hemos llamado alimentos, comida chatarra, comida con mucha grasa, por lo regular, cuando una persona está muy sometida a mucho estrés, las personas que trabajamos, sometida a un constante estrés y que luego vamos a consumir este tipo de alimentos, se ha descubierto en los últimos descubrimientos que el comer este tipo de comida grasosa luego de estar sometido a estrés puede causar un aumento mayor de peso. Vamos a escuchar precisamente también la voz de Miguel Ángel Rivera de La Voz de América, este reporte, y vamos a escucharlo con detenimiento para que si usted está sometido a un estrés constante, trate luego de esa jornada estresante de no consumir alimentos grasosos. Veamos. Se llama comida reconfortante por una buena razón. Luego de un día muy estresante en la oficina, quizás una buena hamburguesa con mucho queso es exactamente lo que el cuerpo le pide. Sin embargo, usted quizás deba reconsiderar su decisión. Un nuevo estudio sugiere que darse el gustazo con comidas altas en grasa luego de un momento de estrés puede hacerle aumentar de peso. Investigadores de la Universidad de Ohio State estudiaron a 58 mujeres saludables, midiendo su nivel de estrés y ofreciéndoles comidas altas en grasa. Sucede que situaciones estresantes como una riña con su esposo o un conflicto en la oficina hicieron que las mujeres metabolizaran las comidas altas en grasa más lentamente. De otra forma, situaciones estresantes pueden realmente disminuir la habilidad de la mujer para quemar calorías. Y si el estrés es diario, esas calorías pueden sumar hasta casi 5 kilos por año. Así que la próxima vez que usted se sienta extenuada, sea cuidadosa con lo que coma. O, la próxima vez, por lo que se va a estresar, será por ese número en la báscula. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Bueno, Luis Felipe, hemos visto este reporte, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece? Definitivamente entiendo que sí, y por lo regular cada vez que estamos sometidos a este trabajo lo que nos da es más hambre, y cuando nos da más hambre lo que por lo regular siempre recurrimos a una comida pesada y sobre todo con mucha grasa, ¿no? Claro, por eso es una de las importancias de hacer ejercicios. El ejercicio disminuye un poco el estrés produce muchas hormonas en nuestro cuerpo que nos inducen a subir de peso, mientras que el ejercicio tiene el efecto de disminuir el estrés y además de eso, pues quemar calorías. Entonces, por eso debemos llevar una vida activa, 2 horas y media a la semana de actividad moderada. Actividad moderada, lo que queremos decir es que usted pueda, una forma fácil de distinguirlo es que usted pueda hablar, pero no cantar. O sea, usted puede hablar haciendo la actividad, pero no cantar porque tiene un esfuerzo que no le deja Pero por lo regular cantar. cuando uno está haciendo ejercicio no canta, ¿cómo es eso? No canta. No, lo que quiero decir es una forma en cómo tú puedes hacerlo. Si tú estás caminando y estás con un audífono y tú estás cantando, entonces tienes que subir la intensidad porque no es suficiente la intensidad. Y hacer eso 2 horas y media a la semana, por lo menos, eso es algo saludable. Significa una media hora diaria aproximadamente, ¿verdad? Más o menos, o sea, 5 días, media hora y con eso tiene suficiente. El trotar, caminar. Cualquier tipo de ejercicio siempre y cuando llegue a ese nivel de actividad moderada, porque no es lo mismo para un joven adolescente que para un señor mayor o para una mujer embarazada que también puede hacer ejercicio. Entonces van a ser diferentes tipos de niveles lo que va a poder hacer. Pero claro, una persona joven con caminar solamente pues no tiene suficiente. Entonces trotar, se recomienda también hacer ejercicios de resistencia, eso quiere decir con pesas o venciendo cierto tipo de peso o soportando cierto tipo de peso, que también eso ayuda y se puede incluir dentro de esas 2 horas y media a la semana y eso es algo saludable. Y de esa manera nosotros eliminamos un poco el estrés y combatimos, digamos, este efecto que vimos de ganar de peso, además de que nos anima también a comer más saludable, porque después que hicimos todo ese trabajo haciendo ejercicio, pues es duro usted sentarse en una esquina, comerse una empanada y deshacer todo lo que hizo anteriormente. Bueno, de media hora, 20 minutos he escuchado que
hacer una caminata, por ejemplo, hasta no llegar luego de los 20 minutos, es que empieza a surtir efecto. ¿Qué hay de cierto esto? Otras personas dicen, no, yo camino mucho en la casa, o yo bajo y subo muchas escaleras. Realmente esto es una situación que mucha gente, quizá por comodidad, realmente resulta el que usted esté de manera activa en la casa, o personas que viven en sitios muy elevados, en edificios, ¿no? Que tienen que bajar y subir escaleras diariamente, realmente puede compensar el hecho de que usted no camine diariamente y que esté en esta faena, ¿no? Podría ser, dependiendo del tipo de actividad que esté haciendo, puede ser. De hecho, se recomienda no solamente hacer esas horas de ejercicio, sino durante el día mantenerse activo también, porque se ha visto que el tiempo que uno está sentado puede inclusive cancelar el efecto del ejercicio. O sea, usted hace media hora de ejercicio, pero dura todo el día sentado y entonces no está haciendo nada. Debe pararse cada cierto tiempo, moverse, circular, cambiar de posición, y esto le ayuda. Entonces, las personas cuando están haciendo oficio se mantienen activas. Eso pudiera ser para ciertas personas suficiente, pero de nuevo, vamos a un tema de que es particular para cada quien. Una persona joven que no esté en sobrepeso, o quizás una persona que está en sobrepeso, solamente con hacer ejercicio, hacer actividades cotidianas no va a ser suficiente, necesita un esfuerzo adicional. Quizás para una persona mayor que no tiene mucho movimiento, hacer oficios, pues entonces le va a ser suficiente, y todo depende entonces del caso. Bueno, mucho tema, muchas preguntas que tenemos en nuestras redes para el doctor Luis Felipe Santana. Nos acompaña en el día de hoy. Bueno, definitivamente, y por el tiempo no podemos, vamos a tener que traerlo de nuevo a otro programa, doctor. Con gusto. Seguir conversando sobre todos estos temas que nos invitan nuestros amigos a través de las redes también. Gracias por estar con nosotros. Si tienen algo más que decirnos, sobre todo, dónde podemos localizarlo. Las personas ya me escriben también diciéndome dónde podemos localizarlo. Claro. Bueno, un consejo, una recomendación final. La Biblia dice, un pasaje en 2 de Pedro, que nosotros debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento perseverancia. Y me llama la atención que eso se ponga así, porque pues la fe es el creer que uno puede, y en este caso que nosotros sí podemos hacer una diferencia y cambiar. La virtud es nosotros poder escoger lo bueno, y entonces ahí es que tenemos que saber que vamos a escoger lo bueno y tener esa disposición para escoger lo bueno. Lo otro que nos toca es el conocimiento, saber entonces qué es lo bueno que vamos a escoger. Y por último, y no lo último en ese pasaje, pero por último en este mensaje, es la perseverancia. Debemos hacer todo esto y luego perseverar en lo que estamos haciendo. Nos pueden conseguir en MedicalNet, el teléfono es el 809-368-0220, o en Dermanova, aquí en La Castellana. También pueden conseguirnos en las redes sociales @dr.luissantana, y ahí podemos también responder otras preguntas que tengan para nosotros. Así es, también a través de nuestras redes, cualquier inquietud que tengan, esta y otros temas que ustedes quieren que tratemos en esta consulta médica, con gusto podemos mantener abiertas nuestras redes para todos ustedes. Gracias esta vez por este programa, a todos por acompañarnos, y les invitamos a que nos sintonicen cada sábado y cada jueves en este BTV Canal 32. Será pues hasta otra consulta médica. Gracias, doctor. Gracias. Encantado. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.